Señor, gracias porque tenemos este tiempo para meditar en tu palabra, para escucharte, para conocer lo que tú quieras decirnos. Danos sabiduría para recibir lo que tengas para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Primer libro de Crónicas, capítulo 6. Estamos en esta parte del libro que son muchas genealogías, pero creo que a pesar de eso, hemos encontrado que es palabra de Dios y por tanto toda la escritura, dice Pablo, es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, para instruirnos en justicia con el propósito de que el hombre de Dios esté completamente preparado para toda buena obra, sea perfecto, maduro, preparado para toda buena obra. Y creo que este texto también habla de cosas que necesitamos recordar. Primera de Crónicas, capítulo 6. Acuérdate que este libro fue escrito con el propósito de ya sea recordar o instruir, porque a lo mejor no lo sabían, al pueblo que había regresado de Babilonia. Cuando Babilonia cae, el imperio persa toma el mando en toda aquella zona. El rey Ciro da el edicto de que todo judío pueda regresar a Jerusalén a reconstruir el templo. Y han pasado muchos años de eso, pero las profecías acerca de la reconstrucción del reino no se han cumplido. Es más, ha habido muchas dificultades a lo largo de los años. El templo se paró por mucho tiempo. Nehemías trata de reconstruir los muros. Y la verdad es que pasan muchos años, muchas penurias y podrían llegar al punto de empezar a dudar que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer en la restauración de su nación. Y por eso el escritor de este libro lo que hace es recordar que las promesas de Dios siguen vigentes y que ellos son parte del pueblo que Dios escogió y que están ahí con un propósito. E incluso la ida a Babilonia y el regreso tenían un propósito en el plan divino y nada se ha salido de control. Y comienza para afianzar la identidad, ¿no?, del pueblo, haciendo una revisión de los primeros, las genealogías. Comenzamos desde el Génesis y ahora estamos ya hablando de la nación de Israel, las distintas tribus. Hoy vamos a ver a la tribu de Leví. La tribu de Leví tenía la particularidad de que es la tribu que Dios escoge para sí. Rápidamente te platico esto, lo puedes leer luego en el libro de Éxodo y en Deuteronomio, pero cuando Israel sale de Egipto, mueren el primogénito de cada egipcio, ¿no? O sea, es decir, en cada familia egipcia muere el primogénito y el pueblo judío lo que hace es pintar el marco de la puerta con sangre, de tal manera que al estar pintada la puerta con sangre, la muerte no entraría ahí, porque un cordero murió y entonces la sangre del cordero hace que, digamos, la muerte brinque esa casa. Pascua quiere decir pasar por alto. Entonces, esa noche celebraron la Pascua como la muerte pasó por alto las casas donde estaba la sangre del cordero. Y entonces los primogénitos no mueren donde está esa sangre, sino solamente entre los habitantes de Egipto. Pero digamos que cada primogénito el pueblo se lo debe a Dios, porque Dios determinó que iban a morir los primogénitos y el pueblo no perdió sus primogénitos, por tanto le deben esos primogénitos a Dios. Y esos primogénitos van a ser por la eternidad, son de Dios. El primogénito es suyo ahora. Entonces, cuando llegan, ¿te acuerdas que en el becerro de oro llegan, salen de Egipto, se abre el mar, ¿no?, cruza todo el pueblo hacia el desierto y están en el monte Sinaí? Dios está dándole la ley a Moisés, pero mientras tanto el resto del pueblo que no quiso escuchar la voz de Dios porque dijo que es muy fuerte, le dicen: Moisés, tú sube y escucha porque nos estamos muriendo de miedo. Moisés sube, recibe las tablas de la ley, pero mientras Moisés está recibiendo eso, el pueblo se le botó la canica y están adorando
a Dios, pero a través de un becerro de oro y además están en una cosa rarísima, como una especie de bacanal ahí. Y cuando regresa Moisés, rompe las tablas de la ley y hace cuenta como si pintara una raya y dice quién está por Dios y quién está a favor de esto que está pasando. Y los levitas dicen, nosotros estamos por Dios. Y entonces Moisés dice, ok, pasen cada quien a ejecutar a los que están adorando a este becerro de oro, que son, pues, son parte de la familia, acaban de salir todos de Egipto. Y los levitas dicen, nosotros estamos por Dios, y ellos van a ejecutar a los idólatras, a los que cayeron en idolatría. Y Dios entonces dice, los levitas van a ser míos, a cambio de los primogénitos que no tomé cuando salieron de Egipto, los levitas son míos. Y hace un cálculo, ya léelo tú, pero hace un cálculo porque hay más primogénitos que levitas. Entonces, los levitas cubren un monto y luego hay que pagar por los que faltan. Pero a partir de ahí, los levitas son suyos y entonces es una cosa muy bonita porque es como que ellos son míos y Dios dice, y yo soy su heredad, yo soy su, ahora yo soy de ellos. Por tanto, el pueblo, la tribu de Leví no tiene una provincia. Digamos que en el reino de Israel están las provincias de Judá, de Simeón, vimos que la media tribu de Manasés, Rubén y Gad están del otro lado del Jordán, ¿te acuerdas? Lo vimos en el capítulo anterior, están del otro lado del río, y esas provincias tienen todas las tribus menos la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque Dios es su heredad. Es como que Dios dice, no te voy a dar algo de esta tierra, si todo el mundo quiere algo de esta tierra, pero yo te voy a dar algo mucho más grande que esta tierra. Te doy, digamos, a mí. Y Dios se da a los levitas y los levitas son de él. Entonces, ese es el pueblo de Leví. Además, como son suyos, son los encargados de todo lo que tiene que ver con la adoración. En el desierto, los levitas eran los encargados de cargar el mobiliario. Nadie podía ni tocar el mobiliario. Los levitas tenían que cargar el arca, tenían que cargar los postes del tabernáculo, como las telas del tabernáculo, los candeleros, todo, ellos lo tenían que desarmar, guardar, cargar, volver a armar. Dentro de los levitas están también los sacerdotes, es decir, aquellos que ejecutan el sacrificio. Y dentro de los levitas está el sumo sacerdote, que es el que presenta el sacrificio en el día de Yom Kippur, el que tiene el Urim y el Tumim para poder consultar a Dios, etcétera, etcétera. Bueno, lo que va a hacer ahora el escritor de Crónicas es narrarnos la descendencia de Leví. Vamos a ir leyéndola. Como los hemos visto, es una lista larga de nombres. Vas a reconocer a muchos de los nombres que vamos a estar viendo y vamos a ir viéndola por estructuras para que nos quede un poquito más claro. La primera parte es tal cual la descendencia de Leví. Capítulo 6, versículo 1 dice, los hijos de Leví, Leví tuvo tres hijos, Gersón, Coat y Merari. Y estos tres hijos van a ser los que van a encargarse de las distintas cosas según la familia en la que nacieron. Gersón, Coat y Merari. Verso 2. Los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés y María. O sea, tienes entonces que tanto Aarón, Moisés y María, que son hermanos, Aarón es el primer sumo sacerdote, Moisés es el gran libertador, ¿no? Y María es la que agarra un pandero y danza y canta cuando cruzan no, el mar para saliendo de Egipto. Ellos son descendientes de Amram, que es a su vez descendiente de Coat, ¿no? Es de la tribu de los coatitas, ¿no? Eran cuatitos, ¿no? Eran buenos cuates, Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, algunos de ellos los conoces por lo que se narra de ellos acerca del fuego extraño y todo esto. Verso 4, Eleazar engendró a Finés, Finés engendró a Abisúa, Abisúa engendró a Buki, no es el Buki
de que canta música tradicional mexicana, sino es otro Buki. Buki engendró a Uzi, Uzi engendró a Seraías, Seraías engendró a Merayot, Merayot engendró a Amarías, Amarías engendró a Aitob, Aitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Ahimaas engendró a Azarías, Azarías engendró a Johanán, Johanán engendró a Azarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa de Salomón, en la casa que Salomón edificó en Jerusalén, el templo, ¿no? Ese ya está, pasamos al tiempo del templo de Salomón. Eh, Azarías engendró a Amarías, Amarías engendró a Aitob, Aitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salum, Salum engendró a Hilcías, Hilcías engendró a Azarías, Azarías engendró a Seraías, Seraías engendró a Josadac, Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Entonces hace este linaje desde Leví hasta el último que estuvo cuando fueron deportados hacia Babilonia. Y ahora haz de cuenta que vuelve a empezar, ¿no? Se regresa al principio, versículo 10, los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Es como, ¡pum!, se vuelve a empezar y va a tomar ahora otra línea. Estos son los nombres de los hijos de Gersón, Libni y Simei, ¿no? Hace rato vimos los hijos de Coat, ahora son los hijos de Gersón, Libni y Simei. Los hijos de Coat, Amram, Irad, Hebrón y Uziel. Vuelve a repetir esto que ya nos había dicho. Los hijos de Merari, Maali, Musi. Estas son las familias de Leví según sus descendencias. Gersón, Libni su hijo, Jahat su hijo, Sima su hijo, Joa su hijo, Ido su hijo, Sera su hijo, Getrai su hijo. Los hijos de Coat, Asir su hijo, Tahat su hijo, Uriel su hijo, Usías su hijo y Saúl su hijo. Los hijos de Elcana, Amasai, Ahimot, Elcana su hijo, Sofai su hijo, Naat su hijo, Eliab su hijo, Jeroham su hijo, Elcana su hijo, los hijos de Samuel, este es Samuel, eh, el profeta Samuel, tal cual, ¿no? El primogénito Basni y Abías, los hijos de Merari, Mali, Libni, su hijo Simei, su hijo Usa, su hijo, Simea, su hijo, Agías, su hijo, y Asías, su hijo. Ese es, digamos, un abanico de la descendencia de los levitas. Ahora, a partir del verso 31 y hasta el 48, hay una lista de los que le llaman los cantores, son los encargados de la alabanza en, en el tiempo del tabernáculo y en el tiempo del templo. Algunos de estos los vas a reconocer porque escribieron salmos y algunos de estos salmos están en nuestra Biblia, ¿no? Acuérdate que salmo es un tipo de poesía hebrea y seguramente había muchísimos más. Dios preservó 150 salmos para como su palabra para la eternidad, pero seguro había muchísimos más que se compusieron en aquella época. Entonces, verso 31. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo. David no tuvo perdón, no tuvo templo. Él llevó el arca a Jerusalén, pero siempre estuvo en una tienda. Pero David organizó los roles de los cantores. Dice, verso 32, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre, es decir, según un orden que había. Estos pues con sus hijos ayudaban. De los hijos de Coat, es decir, nuevamente acuérdate, Leví tuvo tres hijos, Gersón, Coat y Merari. Dentro de la línea de los coatitas, dice, está el cantor He-Man, bueno, no es He-Man el máster del universo, sino es Heman, que este es autor, por ejemplo, el Salmo 88. El Salmo 88 se lo atribuye a Heman.
hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Mahat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Ese es Eman. Y luego está su hermano, verso 39, Asaf, a quien seguramente lo conoces porque eh, tiene creo que 12 salmos a su nombre dentro de los 150, lo cual es un montón, ¿no? 12 de 150 es un montón. Y luego quedó como tradición decir, aunque no sean hijos directos, se le llamaba como los hijos de Asaf a los cantores. Entonces fue alguien de mucha influencia. Asaf, el cual estaba a su mano derecha. Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea, hijo de Micael, hijo de Baasías, hijo de Malquías, hijo de Edni, hijo de Sera, hijo de Adaía, hijo de Etán, hijo de Sima, hijo de Simei, hijo de Jahad, hijo de Gersón, hijo de Leví. Pero a la mano izquierda estaban sus hermanos, los hijos de Merari, esto es Etam, hijo de Kisi, hijo de Abdi, hijo de Maluc, hijo de Hasabías, hijo de Amasías, hijo de Hilcías, hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de Semer, hijo de Mali, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví. Y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Entonces tenemos primero la descendencia de Leví, del 1 al 30, luego la organización de los cantores, del 31 al 48, y ahora vamos a ver la familia de Aarón, el sumo sacerdote, ¿no? Acuérdate que Aarón viene de la línea de Coat también. Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar, verso 49, sobre el altar del holocausto, y sobre el altar del perfume quemaban incienso. El altar del perfume es el altar del incienso que estaba frente a la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ministraban en toda la obra del lugar santísimo, hacían expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Eran los encargados de, eh, digamos, de la parte del más sacerdotal, entre comillas. Ponían el incienso, cambiaban los panes de la mesa de proposición, etcétera. Los hijos de Aarón son estos: Eleazar su hijo, Finés su hijo, Abisúa su hijo, Buki su hijo, Uzi su hijo, Seraía su hijo, Merayot su hijo, Amaría su hijo, Aitob su hijo, Sadoc su hijo y Aimás su hijo. A partir de aquí nos va a narrar dónde vivían los levitas. Porque si bien se dice que los levitas no tenían tierra, quiere decir que no tenían una provincia, pero sí podían tener su casa con su parcela, tenían sus ejidos para también tener su propio ganado y sus cosas. O sea, sí tenían tierra, tenían donde vivir, pero no tenían una provincia que se llamara la provincia de Leví. Y aquí nos va a narrar eso de las ciudades de los levitas, verso 54. Estas son sus habitaciones conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Aarón por las familias de los coatitas, porque a ellos les tocó en suerte. Esto en Josué se ve cuando se reparten las ciudades de los levitas, y algunas ciudades de levitas van a ser ciudades de refugio, es decir, lugares a donde si tú cometías un homicidio, acuérdate que en aquella época no existía ministerio público, policía o algo así. Entonces, si tú, eh, digamos, cometías algún homicidio, era el, el pariente cercano del muerto podía cobrar la venganza, no venganza como desquite, sino como para volver a balancear, pues podía matarte el pariente cercano. Ahora, si tú no habías cometido el homicidio a propósito, fue un accidente, no había dolo, tenías que correr a una ciudad de refugio en donde podías vivir, y el pariente cercano, el vengador de la sangre, no podía hacerte nada porque estabas en la ciudad de refugio y estabas ahí hasta que el sacerdote, el sumo sacerdote, muriera. Cuando moría el sumo sacerdote, ya quedabas libre porque es como si hubiera muerto por ti. Digamos que se pagó la muerte
con la muerte del sumo sacerdote y ya podías salir libre. Y había ciudades de refugio en distintos lugares. Bueno, todo eso es lo que vamos a ver ahorita, dice versículo 55. Les dieron pues Hebrón en tierra de Judá y sus ejidos alrededor de ella, pero el territorio de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefone. En Hebrón tenían sus parcelas, digamos, algunos levitas tenían su territorio, pero parte de eso ya estaba apartado para Caleb. ¿Te acuerdas que eh, Josué y Caleb eh, recibieron una herencia en la tierra prometida especial porque ellos son los dos espías que tenían fe? Bueno, le habían apartado un pedacito a Caleb y se lo dejaron, el resto lo repartieron entre algunos de los levitas. Verso 57. De Judá dieron a los hijos de Aarón, no, eso fue en Hebrón, ahora dentro de Judá dieron a los hijos de Aarón la ciudad de refugio, esto es Hebrón, además Libna con sus ejidos, Jatir, Estemoa con sus ejidos, Gilén con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Asán con sus ejidos, Betsemes con sus ejidos, de la tribu de Benjamín, Geba con sus ejidos, Alemet con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, y todas sus ciudades fueron 13 ciudades repartidas por sus linajes. Creo que debíamos haber puesto un pequeño mapa para que tengas una referencia visual, pero en realidad tampoco es que te va a ayudar a entender. Está tan lejano para nosotros esta geografía que es más o menos parte de lo que tienes que creer y seguir, ¿no? Verso 61. A los hijos de Coat, que quedaron de su parentela, dieron por suerte 10 ciudades de la medio tribu de Manasés. A los hijos de Gersón, por sus linajes, dieron de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. A los hijos de Merari, por sus linajes, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón, dieron por suerte 12 ciudades. A los hijos de Israel dieron a los levitas ciudades con sus ejidos. Dieron por suerte de la tribu de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón, de la tribu de los hijos de Benjamín, las ciudades que nombraron por sus nombres. Verso 66. A las familias de los hijos de Coat dieron ciudades con sus ejidos de la tribu de Efraín, les dieron la ciudad de refugio, Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín, además de Geser con sus ejidos, Jocmeam con sus ejidos, Bet Jorón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos, Gat Rimón con sus ejidos, de la media tribu de Manasés, Aner con sus ejidos, Bileam con sus ejidos, para los de las familias de los hijos de Coat que habían quedado. A los hijos de Gersón dieron de la media tribu de Manasés, Golam en Basán con sus ejidos, Astarot con sus ejidos, de la tribu de Isaacar, Sedes con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Ramot con sus ejidos, Anem con sus ejidos, de la tribu de Aser, Masal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Jucot con sus ejidos, Rehob con sus ejidos, de la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con sus ejidos, Hamón con sus ejidos, Kiriataim con sus ejidos, a los hijos de Merari que habían quedado dieron la tribu de Zabulón, Rimón con sus ejidos, Tabor con sus ejidos, del otro lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán, dieron de la tribu de Rubén, Becer en el desierto con sus ejidos, Jasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos, de la tribu de Gad, Ramón de Galad con sus ejidos, Mahanaim con sus ejidos, Hezbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos. Estas son las 12 tribus, Simeón, Judá, Dan, Benjamín, Isaacar, Zebulón, Aser, Neftalí. Este es el Manasés, acuérdense que tiene dos, Gad, Rubén, y ahí están las ciudades que fuimos nombrando, que están repartidas por todo Israel. ¿Qué hay para nosotros en esta genealogía tan complicada y tan compleja? Bueno, eh, creo que lo más importante que yo veo de manera devocional en este texto es cómo estos hombres están al servicio de Dios y Dios los reparte en toda la nación, los esparce por toda la nación. Y Dios hace eso con nosotros también. Nosotros estamos al servicio de Dios y nos reparte Dios por todas partes.
Y a ti te toca estar en el banco, a ti te toca estar en el negocio de la casa, ¿no? Una tiendita, y al otro le toca ser maestro en la universidad, y al otro maestro en la escuela, y al otro ingeniero en tal oficina, y al otro banquero, y así. Y Dios reparte a sus siervos por todas partes para que todos tengan de alguna manera acceso a alguien cristiano, alguien que puede, como un sacerdote, interceder por ellos. Y yo sé que muchos, o la mayoría, o todos, lo hacen y están orando por sus jefes, por sus compañeros de trabajo, por sus compañeros de oficina, por sus vecinos, no importa donde sea que estés, Dios te llevó ahí con un propósito. Estas tierras fueron repartidas por suerte. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que en la Biblia la suerte es una manera de decir a la voluntad de Dios, porque la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. Eso dice Proverbios. Que tú no estás en ese trabajo porque sí, sino por suerte. Es decir, Dios te llevó ahí con un propósito. Y a veces decimos, Señor, pues yo no quiero este trabajo, yo quiero el del frente. Y tal vez, ¿sabes qué? Tal vez hubiera sido una buena idea, pero había una idea mejor que la buena idea, y es la idea que Dios estableció. Donde estás hay un propósito, hay algo que Dios quiere hacer. Así como esta tribu, eh, digamos que repartida podía abarcar, también estaban repartidas las ciudades de refugio, donde alguien podía huir porque lo perseguía el vengador de la sangre. Todos somos pecadores. Y el vengador de la sangre, digamos, la paga de nuestros pecados, estaba sobre nuestras cabezas. Y tenemos que correr a una ciudad de refugio y estamos ahí hasta que muera el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote ya murió. Nuestro sumo sacerdote, como dice Hebreos, nuestro gran sumo sacerdote ya murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Por tanto, ya somos libres. El vengador de la sangre ya no tiene poder sobre nosotros. Pero hay otros que están corriendo. Hay otros que están alrededor buscando cómo llegar, porque los persigue su sangre, perdón, los persigue su culpa, su pecado, las consecuencias de una vida distorsionada, las consecuencias de una mente entregada a la inmundicia. Y tú has sido puesto por suerte cerca para que le abras la ciudad de refugio y puedas decirle, si tú entras aquí, ya hubo quien murió por ti y vas a ser libre. Y ese es nuestro llamado. No es al azar que Dios dijo, este es el pueblo que yo estoy tomando y lo estoy tomando para mí. Y para terminar, creo que este pueblo tiene, esta tribu tiene lo mejor de todo, que es Dios se regaló. Él es su tierra, Él es su herencia. Yo soy su heredad. No tienen territorio aquí porque este territorio se va a acabar. Este territorio aquí en la tierra es, tiene fecha de caducidad, mientras que el Señor no. A veces nos gustaría, dices, "Oh, pues Simeón tiene su territorio, Judá tiene su territorio, eh, Manasés tiene dos territorios, uno de este lado del río, el otro al otro lado del río. Yo no tengo territorio. No, tienes algo mejor. Tienes al Señor como herencia que Él se dio para ti. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a cumplir este propósito. Porque para ti y para mí, alguien fue ciudad de refugio. Alguien nos abrió la puerta, nos predicó el evangelio y ahora Dios te repartió en algún lugar para que continúes esa misma misión. Vamos a orar. Señor, gracias porque pues alguien tuvo misericordia de nosotros y nos anunció tu palabra, tu evangelio, y hay tanta gente corriendo, escapando de la muerte día con día. Hay tanta gente que alrededor de nosotros está sin saber qué hacer ni a dónde ir, presa del pánico, del dolor, de la angustia. Y, y nos has puesto donde nos has llevado con el propósito de que podamos dirigirles hacia ti, para que con tu muerte tú puedas hacerles libres como lo hiciste con nosotros. Ayúdanos, danos sabiduría, fortaleza, valor, coraje, arrojo,
para poder cumplir la misión que nos has dado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.